Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Nuevamente le doy una cordial bienvenida a este canal. Como siempre les saluda su amigo Gustavo Barajas. Hoy viernes 5 de abril estamos en la lección número 1. El título para hoy viernes, para estudiar y meditar. Como cada viernes, queridos amigos, vamos a desglosar un poco, a analizar el tema central de lo que se estuvo hablando toda esta semana. Vemos aquí, queridos amigos, que se hablaba acerca de la guerra en el cielo. Hubo una gran guerra en el cielo, querido amigo, amiga que me escucha, entre Lucifer y Miguel. Lucifer tenía a su mando ángeles, ¿sí? Y entonces dice la palabra de Dios que luchaba Miguel y sus ángeles y el dragón. Y el dragón también con sus ángeles. O sea, Miguel estaba luchando con sus ángeles en contra de Lucifer, que también tenía sus ángeles. Era una guerra. Pero dice allí que ya no se halló más lugar para Lucifer, ¿sí? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ya no se halló lugar para él y para sus ángeles, entonces fueron arrojados, ¿sí? Ahora, al expulsar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia, ¿sí? Y mantuvo el honor de su trono. Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó, queridos amigos? Cuando el hombre cayó en los engaños de Satanás, Dios dio una evidencia de su amor al consentir en que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. Vemos el carácter de Dios, queridos amigos, ahí. Se manifestó en la expiación. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era en ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había elegido. Vemos mientras en la cruz proclama el carácter inmutable de la ley, ¿sí? Y con eso declara al universo que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? El grito agonizante del Salvador, consumado es. Ese fue el toque de muerte para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la expiación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba, ¿sí? Para así destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. O sea, ¿quién era el que tenía el imperio de la muerte? El diablo, Satanás, Lucifer, ¿sí? Entonces, queridos amigos, ahora nos podremos hacer unas preguntas. Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder para elegir para comenzar? Querido amigo, vemos que desde un principio empezamos a hablar de que Dios decide hacer a sus criaturas, a sus ángeles y al ser humano con la capacidad de que ellos o que nosotros como humanos podamos ser razonables. Dios bien nos pudo haber hecho como tipo robot para que así siempre nos mantuviéramos fieles a Él. Pero Dios deseaba que le adoráramos. Dios desea nuestra adoración. Es por eso que nos da el libre albedrío, a lo mismo que se le dio Lucifer. Dios le dio ese libre albedrío
Por eso es que, pues, Satanás, pues, tomó esas decisiones equivocadas. Ahora, ¿por qué Dios no aniquiló Satanás en ese mismo momento cuando pecó? Cuando hubo esa guerra, ¿por qué no lo aniquiló? ¿Por qué no lo destruyó desde un principio? Querido amigo, ¿qué pasaría con los otros mundos? Con nosotros. Que supiésemos que Dios destruyó, aniquiló a su ángel. ¿Cómo lo tendríamos nuestro Dios? No, pues es un Dios malo. Si no obedeces, te aniquila. Si tienes un error, te aniquila. Por ejemplo, queridos amigos, vamos a hablar un poquito de, del ser humano. Por ejemplo, hay trabajos donde el patrón es muy estricto. Si algún error, ¿qué es lo que hace? Te corre del trabajo. Ahora díganme, hay otro patrón que comete error y te da otra nueva oportunidad. Te dice, ok, te disculpo por este error, pero te doy otra oportunidad, pero no la desperdicies. Vuelve a cometer el error. Bueno, ya, me lo hiciste una vez. ¿Qué esperamos de ti? Y el trabajador dice, no, pues ahora sí deme otra oportunidad más. El ser humano tiene oportunidades, ¿sí? Ok, les da oportunidad. Ahora díganme, ¿cuál sería el mejor patrón? ¿El que le dio la oportunidad o el que en su momento que cometió un error lo despidió? ¿Cuál de los dos será el buen patrón? Pues el que usó misericordia, ¿sí? El que lo disculpó, le perdonó y le dio otra oportunidad. Ese es un buen patrón. Ese es saber cuidar la gente, ¿sí? A que esa gente pueda mantenerse con su mismo empleo. Así pasó. Dios no aniquiló el enemigo porque ¿cómo lo tendríamos? Como un Dios cruel, un Dios malo, ¿sí? Ahora, hay cosas que, por ejemplo, nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió todo eso? ¿Por qué Dios sí sabía que iba a entrar el pecado? ¿Por qué no cuidó más a sus criaturas? O no sé. Nos hacemos muchas preguntas. Pero ahora, seguimos a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de reacción podría haber tenido el universo no caído si Dios hubiera aniquilado inmediatamente a Lucifer? ¿Qué reacción? Lo que acabamos de comentar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? Y ahí vamos a primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Y dice allí, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Decía la pregunta, ¿por qué es tan importante el concepto de interés del universo en el plan de salvación? ¿Por qué será tan importante? Queridos amigos, Dios ha revelado su palabra. ¿Sí? Nos ha anunciado el Evangelio, ¿sí? Por medio de su Espíritu. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. Ahora Apocalipsis, capítulo 5, versículo 13, dice así.
y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oíd decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué conlleva esto, querido amigo? ¿Por qué será tan importante el concepto del interés del universo en el plan de salvación? Para poder entender el gran conflicto. Queridos amigos, estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Sí? Nuestro Dios quiere que no nos perdamos. Dice Apocalipsis 16. Apocalipsis 16:7. Dice así. También oí otro que desde el altar decía ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vemos aquí, queridos amigos, nuestro Dios es justo y actúa justamente. Sí. Ahora, ¿qué razón o razones se te ocurren a ti para la muerte de Cristo ahí en la cruz? ¿Qué razón habría? ¿Será que Cristo Jesús vino solamente para revelar el carácter de Dios? ¿O fue que vino para nada más a pagar el precio del rescate por el pecado? ¿Qué podemos decir, queridos amigos? ¿Cuál será esa razón por la cual nuestro Señor Jesús vino a esta tierra? Como dice la pregunta, ¿fue para revelar el carácter de Dios? Sí, porque dice, se le juntaron los apóstoles, dice la palabra de Dios, se le juntaron los apóstoles y los apóstoles le decían, muéstranos al Padre, díganos cómo es. Y Jesús les responde, tanto tiempo que andáis conmigo y no conocéis al Padre, ¿o todavía queréis que les muestre yo al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al que me envió. ¿Sí? Ha visto a mi Padre. ¿Sí? Entonces ahí, queridos amigos, esa fue una de las razones por la que nuestro Señor vino. Vino a mostrar el carácter de Dios. Y también vino a pagar el rescate por cada uno de nosotros. Ahora, ¿a quién se le pagó el rescate? ¿A quién? Al enemigo, querido amigo. ¿Sí? A él se le tuvo que pagar el rescate porque por él entró el pecado. Todos merecíamos morir. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Esa era nuestra recompensa, eso fuera nuestra paga por ser nosotros pecadores. Pero por eso vino Cristo Jesús a pagar nuestro rescate. Ahora somos rescatados por Él. Él nos creó, pero como Satanás intenta hacer los malos planes para contradecir a Dios, para atacar a Dios, ¿sí? Es ahí donde el ser humano cae en manos de Satanás. Satanás veía de dónde atacar a Dios. Dice, con esto me desquitaré. Con sus criaturas, con sus seres creados. ¿Sí? Pero Dios tiene un plan. Envió a su Hijo para pagar nuestro rescate y fuéramos rescatados de sus manos. Ahora, querido amigo, debemos analizar y debemos meditar cuánto amor tiene nuestro Dios hacia nosotros. ¿Sí?
que lo que pagó fue un precio muy caro, querido amigo. ¿Sí? ¿Se imaginan Dios siendo Dios bajó del cielo a venir a pisar esta tierra vil llena de pecado? Venir a morir. ¿Cuánto no padeció por nosotros? Le abofetearon, le escupieron, le dieron de latigazos, le pusieron esa corona de espina, le traspasaron sus manos, sus pies, le picaron a un costado. ¿Cuántos puñetazos no le dieron en la cara a Jesús? ¿Se imaginan, queridos amigos? Cierre los ojos, imagínenselo cómo Jesús está siendo aniquilado, cómo lo están torturando. Imagínenselo, queridos amigos. Y valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre. En esta mañana le damos las gracias porque nos da el tiempo, nos ha dado el tiempo, nos ha dado el entendimiento de su palabra. Ayúdanos a entender, por favor. Y que al entender, mi Dios, podamos responderle, siéndole fiel, adorándole y predicando, compartiendo a otros su evangelio. Ayúdanos, Padre eterno. Nos ponemos en sus lindas manos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.